Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Esta serie y todos los programas radiales de Apologética con Marta están disponibles visitando mi página en línea apologeticaconmarta.org y yendo al enlace de programas radiales en archivo. También puede encontrar los programas radiales en Facebook bajo Apologética con Marta. Nuevamente el sitio en línea es apologeticaconmarta.org. Este es el segundo segmento de la serie sobre escatología, o las cosas a suceder al final de la historia y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. En el programa de hoy, el tema en específico son los pactos de Dios y comenzaremos con el pacto abrahámico. ¿Y por qué creen que es importante conocer sobre los diferentes convenios o pactos que Dios hizo con el ser humano? Porque Dios hizo pactos y entre sus pactos vamos a ver cómo se van a cumplir cuando Jesús regrese, según indican las profecías, y establezca su reino en la tierra. Jesús profetizó sobre las cosas a suceder en el futuro. Jesús prometió regresar y llevarnos a donde Él está. El ángel en Hechos 1, versos 9 al 11, dijo que Jesús regresará de la misma manera que ascendió al cielo. En Apocalipsis 1, verso 7 dice que Jesús vendrá en las nubes. Los apóstoles también enseñaron sobre el regreso de Jesús, un regreso literal, de forma física y visible. De la misma manera que Jesús ascendió al cielo, de la misma manera Él descenderá del cielo. En los programas futuros vamos a estudiar con más profundidad sobre las profecías en Daniel 9, que habla sobre la profecía de las 70 semanas. Estudiaremos sobre Mateo 24, en donde Jesús profetizó sobre el futuro y su relación con las profecías en Apocalipsis. Veremos la correlación entre los sellos en Apocalipsis 6 con Mateo 24, en donde el caballo blanco es un Cristo falso. El caballo rojo significa las guerras y rumores de guerra. El caballo negro significa la gran hambruna. El caballo amarillento significa hambre, enfermedades y epidemias. Y en ambas profecías se menciona una gran persecución. Dios es conocido como Yahweh o Jehová en el Antiguo Testamento. Jehová es Dios y no cambia. Y como Él no cambia, Él mantiene y cumple con sus pactos. Mediante cada uno de sus pactos, Dios establece una relación personal y espiritual con la humanidad. En Éxodo 6, versos 3 al 6, vemos que Dios le habló a Moisés sobre el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Los versos dicen: Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas: Yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud y voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Y así lo hizo el Señor, que los sacó de la esclavitud en Egipto. El profeta Daniel también afirmó que Dios es fiel y siempre mantiene sus pactos. En Daniel 9, verso 4, él dijo: Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. El Señor Dios Jehová es el único Dios que existe y quien siempre cumple con sus pactos. Ahora, es importante que tengamos en mente que hay dos tipos de convenios o pactos. Uno es el pacto condicional y el otro es incondicional. ¿Y cómo podemos identificarlos? Van a notar que en un pacto condicional, si la persona o el pueblo cumple con algo, entonces Dios cumple con su parte. Por ejemplo,
El pueblo de Israel tenía que mantener las estipulaciones del convenio para poder ocupar la tierra prometida. Pero cuando el pueblo no cumplió con su parte, Dios los expulsó de la tierra prometida. Un ejemplo es el pacto que Dios hizo con el rey Salomón cuando Salomón terminó la construcción del templo de Dios. Leamos en 2 de Crónicas, capítulo 7, versos 11 al 20, lo que dice este pacto condicional. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado, y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré tu trono real, como pacté con tu padre David cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar otros dioses, los desarraigaré de la tierra que les he dado, y repudiaré este templo que he consagrado en mi honor. Entonces los convertiré en el hazmerreír de todos los pueblos. Nota aquí la condición. Si me sigues, sucede una cosa, pero si no me sigues, sucede otra. Quiero que noten otra cosa. Dentro de este pacto condicional, Dios menciona el pacto incondicional que él hizo con el rey David. Dios pactó incondicionalmente con el rey David cuando le dijo que nunca le faltará un descendiente en el trono de Israel. Este pacto con David va a ser cumplido cuando Jesús regrese en el milenio y establezca su trono permanentemente en Jerusalén. El conocimiento de estos pactos es importante porque son promesas de Dios que son parte de las profecías a cumplirse en el futuro. Un pacto incondicional es uno el cual Dios cumple. El pacto no importa si la otra parte no hace o no cumple con su promesa o con su parte del acuerdo. Un pacto incondicional es unilateral. Solo una parte hace el pacto y lo mantiene, no importa el deseo o la voluntad de la otra parte. Un ejemplo de un pacto unilateral es el convenio que Dios hizo con Abraham. El convenio con Abraham es una promesa literal, es eterna y es incondicional, en donde Dios les prometió la tierra de Palestina, los haría una gran nación mediante su semilla y los llenaría de bendiciones. El convenio aparece en Génesis 12, en los versos 1 al 3, y dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero, ¿qué indicación tenemos de que este es un convenio a tomarse literalmente? Cuando leemos en Génesis 13, en el verso 14, nos dice que el Señor le dijo a Abraham que levantara la vista desde el lugar en donde estaba y mirara al norte, al sur, al este y al oeste. Todas esas tierras le serían dadas a su pueblo. Y en el próximo verso nos indica que es una promesa eterna.
En Génesis 13, verso 15, Dios le dice a Abraham, yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Y según mencioné, este convenio es incondicional para el pueblo de Israel. Es bien importante que cuando lea la Biblia y estudie las promesas de Dios, que tengan a la mano una versión con una traducción fiel de la Biblia sin revisionismo teológico o histórico. Las promesas que Dios hizo que aplican específicamente a Israel están siendo revisadas por la traducción danesa del Nuevo Testamento. Esto es un enorme error, el de cambiar la palabra de Dios. La Sociedad de la Biblia Danesa, que es administrada por la Iglesia Evangélica Luterana, publicó recientemente una traducción revisada del Nuevo Testamento, a la que llaman el Nuevo Acuerdo. En esta traducción han removido toda referencia a Israel, a su tierra y a su pueblo. Es como si dijeran, lo siento Dios, pero todo lo que le prometiste al pueblo de Israel, nosotros lo estamos cancelando. Este grupo cree que el pueblo de Israel de hoy no tiene relación con el pueblo de Israel de la antigüedad y lo acusan de usar las escrituras bíblicas para ganar poder políticamente. Por lo tanto, están reinterpretando los convenios y las profecías, eliminando al pueblo de Israel del drama profético que nos dieron Jesús, los apóstoles y los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra Israel es utilizada 75 veces. Y Dios tiene promesas y profecías que son específicas para Israel como pueblo y promesas específicas también para la iglesia. Es un error enorme cambiar la palabra sagrada que Dios nos ha dado y que nos enseñan sobre sus planes y sobre sus acciones en el pasado y sobre sus planes y sus acciones futuros. Podemos encontrar otros versos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que establecen el convenio con Abraham que incluyen la tierra, la semilla y las bendiciones. En Deuteronomio 29, Dios les prometió la tierra, no solo a la generación presente de él, sino también a generaciones futuras. Verso 2 en adelante dice, están aquí para hacer un pacto con el Señor su Dios, quien hoy lo establece con ustedes y lo sella con su juramento. De esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios, según lo prometió y juró a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. El Señor nuestro Dios afirma que no solo hace su pacto y su juramento con los que ahora estamos en su presencia, sino también con los que todavía no se encuentran entre nosotros. Esta es la generación presente que ocupa a Israel y las generaciones futuras que ocuparán la tierra. En cuanto a la promesa de la semilla y el convenio con Abraham, en 2 de Samuel, capítulo 7, encontramos lo que Dios afirma mediante el rey David, a quien Dios le indicó que su casa y su reino durarán para siempre delante de Dios, y su trono quedará establecido para siempre. Esto es una reafirmación del convenio y una profecía, ya que este no es solo un reino espiritual, sino que es promesa de un reino terrenal. En cuanto a la bendición del convenio, tenemos los 10 mandamientos y la ley que fue dada mediante Moisés en Éxodo 20. Pero esta ley fue cumplida a perfección por Cristo en el Calvario, estableciendo un nuevo pacto. En 2 de Corintios 3 y en Hebreos 7, se nos enseña sobre Jesús ser el nuevo pacto, quien derramó su sangre en la cruz para ser el Cordero quien nos limpia de pecado y nos ofrece la vida eterna. Jesús es el cumplimiento de bendición del convenio con Abraham en cuanto a que toda persona que por fe recibe el perdón de pecados mediante la obra de Jesús, viene a ser hijo o hija de la promesa mediante la fe en Cristo. Este es un pacto incondicional, ya que no existe nada que uno pueda hacer para obtener salvación
excepto tener fe en la obra de Jesús en la cruz. Jesús, quien es Dios en la carne, lo hizo todo unilateralmente. El convenio abrahámico proveyó una promesa para Israel como nación, garantizando su existencia permanentemente hasta los últimos días. En Deuteronomio 4 nos dice que aun cuando el pueblo desobedeciera, tomara otros ídolos y tuviesen que ser expulsados de la tierra prometida, eventualmente Dios escucharía sus súplicas. Dios les dijo: si buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. En Isaías 60, en el verso 21, Dios nuevamente reafirma la promesa y Él dice: entonces todo tu pueblo será justo y poseerá la tierra para siempre. Serán el retoño plantado por mí mismo, la obra maestra que me glorificará. El profeta Amós también indicó lo mismo. En Amós 9, verso 15 dice: plantaré a Israel en su propia tierra, para que nunca jamás sea arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor tu Dios. Cuando Israel volvió a ser una nación en su tierra, en el 1948, esto es parte del cumplimiento de este pacto. Dios esparció al pueblo de Israel cuando entró en desobediencia e idolatría, pero los recogió de entre las naciones y los restableció milagrosamente en la tierra prometida. El pacto de Dios con Israel es irrevocable. En Romanos 11, del 28 al 29 dice que con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, o sea, los gentiles. Pero si tomamos en cuenta la elección, los israelitas son amados de Dios por causa de sus patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables. El convenio que Dios hizo con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob es irrevocable. Aunque una organización hace una revisión de la Biblia, eliminando la palabra Israel y sus promesas, la realidad es que nadie puede cancelar lo que Dios ha prometido y ha determinado. El convenio abrahámico es incondicional porque es una promesa que Dios hizo unilateralmente. Y aunque los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y José todos pecaron, y aunque el pueblo de Israel como nación pecó contra Dios y lo abandonó siguiendo a dioses ajenos, sus pecados no cancelaron o hicieron inválido el convenio original. Dios los castigó, Dios los expulsó de la tierra, Dios los regresó a la tierra, Dios los expulsó de nuevo, y luego de más de 2000 años, Dios los restableció en la tierra. De hecho, aun cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús como su rey cuando Jesús vino la primera vez, Dios no cambió los términos del pacto abrahámico. Cuando Jesús vino la primera vez, Él vino como el Mesías. Él definitivamente demostró que la promesa era para siempre y era segura. Después de todo, Él es el cumplimiento de la semilla de la mujer en Génesis 3, verso 15. Él es el cumplimiento del hijo de la promesa mediante Isaac y el cumplimiento de la descendencia del rey David que ocupará el trono por la eternidad. Los pecados y la desobediencia de toda la humanidad no han podido detener el cumplimiento de este convenio. Los pecados no invalidan los otros elementos que se refieren a la nación de Israel y al derecho a su tierra. Quiero cerrar el programa de hoy glorificando al Señor con el Salmo 135, que concuerda muy bien con el tema de hoy. El Salmo dice: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben el nombre del Señor,
siervos del Señor, alábenlo ustedes, que permanecen en la casa del Señor, en los atrios de la casa del Dios nuestro. Alaben al Señor, porque el Señor es bueno. Canten salmos a su nombre, porque eso es agradable. El Señor escogió a Jacob como su propiedad, a Israel como su posesión. Yo sé que el Señor, nuestro soberano, es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Levanta las nubes desde los confines de la tierra, envía relámpagos con la lluvia y saca de sus depósitos a los vientos. A los primogénitos de Egipto hirió de muerte, tanto a hombres como animales. En tu corazón mismo, oh Egipto, Dios envió señales y maravillas contra el faraón y todos sus siervos. A muchas naciones las hirió de muerte. A reyes poderosos les quitó la vida. A Sihón, el rey amorreo, a Og, el rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Entregó sus tierras como herencia para su pueblo Israel. Tu nombre, Señor, es eterno, tu renombre por todas las generaciones. Ciertamente el Señor juzgará a su pueblo, y de sus siervos tendrá compasión. Los ídolos de los paganos son de oro y plata, producido de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Ni siquiera hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Pueblo de Israel, bendice al Señor. Descendientes de Aarón, bendigan al Señor. Descendientes de Leví, bendigan al Señor. Los que temen al Señor, bendíganlo. Desde Sión, sean bendito el Señor, el que habita en Jerusalén. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. En el próximo programa vamos a estudiar sobre el convenio mosaico. Te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea, apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo, incluyendo los podcasts de esta serie, tanto por fecha de transmisión como por tema. Allí también vas a encontrar libros recomendados en la apologética cristiana y enlaces de otras organizaciones dedicadas a equipar a adultos y a estudiantes en el conocimiento de Dios mediante la apologética cristiana. Nuevamente, el enlace es apologeticaconmarta.org. Y si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.